detrás del llanto. Él muestra su luz en la oscuridad. Dios cambia las quejas en dulces cantos. Renueva mi ser su forma de amar. Cristo tiene el poder, todo nuevo puede hacer. Hay que darle la oportunidad y solo creer. Cristo hace todo nuevo, el poder de su gracia vivo está. Se ha levantado a salvar y transformarnos de gloria en gloria. Cristo hace todo nuevo, el error del pasado quedó atrás. He decidido confiar, mi casa y yo serviremos a Jehová. Esperanza, convierte los sueños en realidad. Me invita a seguir, me inspira confianza. Me da nuevas fuerzas para luchar. Cristo tiene el poder, todo nuevo puede hacer. Hay que darle la oportunidad y solo creer. Cristo hace todo nuevo, el poder de su gracia vivo está. Se ha levantado a salvar y transformarnos de gloria en gloria. Cristo hace todo nuevo, el error del pasado quedó atrás. He decidido confiar, mi casa y yo serviremos a Jehová. Jesucristo, yo te entrego mis labores, mis anhelos, mi salud y mi familia. Hazlo todo, todo nuevo. Cristo hace todo nuevo, el poder de su gracia vivo está. Se ha levantado a salvar y transformarnos de gloria en gloria. Cristo hace todo nuevo, el error del pasado quedó atrás. He decidido confiar, mi casa y yo serviremos a Jehová. Cristo hace todo nuevo, Cristo hace todo nuevo, Cristo hace todo nuevo. Muy contentos porque hemos visto cómo Dios se ha manifestado durante toda la semana. Cada vez vemos más gente, más testimonios de gente que realmente quiere dar un paso de fe por Cristo. Este sábado vamos a tener realmente una fiesta, el sábado de mañana, una fiesta que va a ser como el broche de oro, el cierre, una fiesta espiritual donde vamos a ver los testimonios de las personas que están entregándose a Cristo, pero también todavía tenemos esta noche y mañana vamos a tener presencial aquí en la iglesia, y el sábado de mañana entonces vamos a encontrarnos aquí también en la iglesia. Quiero darle una bienvenida especialmente a todos los que se conectan, tanto desde aquí, desde Orlando, hasta todos los lugares del mundo que se conectan, tanto de Sudamérica, Centroamérica, el Caribe, Europa, Australia, que están con nosotros
conectados y que nos acompañan en este peregrinaje de conocer al Señor cada día más. Vamos entonces a tener una palabra de oración para que Dios se pueda manifestar nuevamente en esta noche. Querido Señor, gracias porque otra vez nos has conectado, gracias porque podemos tener tu palabra, porque podemos recibirte, y te pedimos que hoy de nuevo, Señor, tú te manifiestes, traigas un mensaje a nuestra vida, a nuestro corazón, y que tú pongas en nosotros el deseo de dar un paso por ti, un paso de fe. Señor, gracias por contestarnos, gracias por estar con nosotros, y esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hoy nuevamente tenemos a los Heritage Singers con nosotros y vamos entonces a dejar que ellos nos eleven al trono de la gracia por medio de una adoración. Yeah, yeah. Su alma confundida busca al Padre y en su nombre oran dos o tres. Y si tienes sed de su presencia, ve a Él. Su alma confundida busca al Padre y en su nombre oran dos o tres. Y si tienes sed de su presencia, ve a Él. Dile, Santo, 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 eres Rey. Dile, Santo, Santo, por su gran poder. Dile, Santo, 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 cuando estés en oración. Y si tienes sed de su presencia, ve a Él. Oh, ven a Él. Su alma confundida busca al Padre y en su nombre oran dos o tres. Y si tienes sed de su presencia, ve a Él. Alábale, Su alma confundida busca al Padre y en su nombre oran dos o tres. mi Y si Señor. tienes sed de su presencia, ve a Oh, Él. eres santo. Dile, Santo, 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 eres Rey. Dile, Santo, Santo, por su gran poder. Dile, Santo, 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 cuando estés en oración. Y si tienes sed de su presencia, ve a Él. Oh, eres santo. Dile, Santo, 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 eres Rey. Llama santo. Dile, Santo, por su gran poder. Llama santo. Dile, Santo, 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 cuando estés en oración. Y si tienes sed de su presencia, ve a Él. Dile, Santo, 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 cuando estés en oración. Y si tienes sed de su presencia, Sé de su presencia. Oh, ven a Él. Oh, mi Señor. Y así queremos venir a ti, Señor. Queremos venir a ti para pedir tu dirección, para pedir tu guía, para rogarte que el Espíritu Santo que inspiró la Escritura nos inspire a leerla, que el Espíritu que dirigió la Iglesia y dirige la Iglesia nos dirija a nosotros, que el Espíritu que transforma nos toque el corazón y que podamos crecer en el conocimiento de ti y en la fe que viene como resultado de esa relación de conocerte. Quédate con nosotros, Señor. Enséñanos una vez más
háblanos al corazón. Te lo pedimos en el nombre que está sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy buenas noches a todos. Dios les bendiga. Un saludo muy especial desde aquí, desde la iglesia de Forest City, en Florida, United States, Estados Unidos, a todos los rincones a donde podamos estar llegando con la señal a través de las redes sociales, tanto sea de Facebook como de YouTube. Así que nos da mucho gusto volver a conectarnos esta noche. Así que escriba allí desde donde está conectado, si está en Sudamérica, aquí en Norteamérica, en alguno de los 50 estados de Norteamérica, o en la isla de Puerto Rico, o en el Caribe, o ahí en Centroamérica, de donde sea. Escriba allí, o de Europa. No sabemos bien de dónde podemos, o hasta dónde está llegando la señal de Facebook y de YouTube. Así que sería bueno descubrirlo mientras usted escribe allí y manda un saludito, y nosotros desde aquí también le mandamos saludos. Ya estamos bien, decía mi amigo el pastor Joel, estamos llegando al final, estamos entrando en la recta final del compartir el mensaje durante esta semana, y lo que hemos tratado de hacer es simplemente contar lo que hemos visto, contar lo que el Señor está haciendo o ha hecho en nuestra vida, porque consideramos que la mejor manera de transmitir el Evangelio es hablando de las buenas nuevas, y estas tienen que ver con las cosas que el Señor hizo y está haciendo en nuestra vida para de alguna forma motivar el corazón y estar expectante para también ver las cosas que Él hará, porque Él continuará haciendo, Él no para, Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Esta noche quiero compartir un mensaje que me gustaría iniciarlo leyendo una porción de la Escritura que a mí me llama mucho la atención. Es una de las historias más conmovedoras que hay en el Nuevo Testamento, allí en los Evangelios, la forma en la que Jesús trabajó con un hombre que era insignificante ante la vista de la sociedad, una persona que no era muy apreciada. Yo siempre digo que este amigo ni nombre tenía, era llamado por la referencia de lo que había sido su padre. Y ahora lo voy a explicar un poquitito mejor. Esta historia se encuentra en Marcos capítulo 10, en los versos 46 al 52. 7 versículos nada más, pero poderosa historia que dice así. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él, Jesús, y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, él te llama. Entonces el que estaba ciego, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que haga por ti? Y el ciego le dijo: Maestro, haz que recobre la vista. Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Digo, esta es una historia conmovedora, de esas lindas historias que tienen un final feliz. Y esto es algo muy, muy interesante. No todas las historias tienen final feliz. Esta historia de este hombre tuvo un final feliz porque se encontró con el que puede hacer que las historias tengan un final feliz. Y este es Jesús. Esta es la historia que ocurre en una ciudad llamada Jericó. Jericó es o era en aquel tiempo, no, sigue siendo todavía porque sigue existiendo, Jericó, una ciudad que en aquel tiempo era la más antigua de toda aquella región, y todavía al estar sigue siendo la más antigua de toda la región. Y las ciudades antiguas tienen una particularidad, suelen ser ciudades con mucha historia, pero a la vez
se convierten por ser antiguas, muchas de ellas son ciudades llenas de gente. Y las ciudades antiguas, llenas de gente, tienen la particularidad de que la gente trata, los que viven en ella, tratan de ponerse una coraza para tratar de subsistir o sobrevivir en medio de lo que muchos terminan llamando a estas ciudades grandes y antiguas como las selvas de cemento, donde el más fuerte termina dominando, controlando al que es más débil. Entonces, por eso muchas veces las personas que viven en estas grandes ciudades, en estas ciudades antiguas, aprenden a desarrollar un tipo de mecanismo de defensa para no ser golpeado o maltratado. En medio de una ciudad así, había un hombre que la Biblia, digo yo, no tenía ni nombre, sino que lo identifica bajo la realidad de ser hijo de una persona. Me explico mejor. Todos los nombres que usted encuentra en la Biblia, sean nombres de personas, sean nombres de lugares, sean nombres de situaciones, nombres propios, todos tienen un significado, todos, absolutamente todos los nombres bíblicos, porque son apenas una transliteración que es parte del proceso de la traducción. Es la forma de poder expresar en la lengua a la que se está traduciendo el mismo nombre que es extraído de otra cultura o de otra lengua, pero no es el significado, sino simplemente el mismo nombre expresado en la lengua que se está traduciendo. Por eso en la Biblia todos los nombres tienen un significado. Y este nombre, el de esta persona, que la Biblia lo identifica como Bartimeo, es la expresión compuesta por dos palabras, la palabra bar y la palabra timeo. La palabra bar en el griego significa lo mismo que en el hebreo ben, o sea, es la transliteración de la expresión ben del hebreo. Y la expresión ben quiere decir hijo. Bartimeo, bar hijo, Timeo el nombre del padre, Bartimeo el hijo de Timeo. Eso es lo que significa el nombre. Y si bien es cierto que en aquel tiempo se les ponía a veces esos nombres así, también puede ser que sea la expresión con la que lo llamaban al hombre. Por eso yo digo, era una persona que estaba en algún lugar de la ciudad, alguien insignificante para la mayoría de la gente, alguien que no tenía mucho futuro por su condición, tanto que la sociedad simplemente lo identificaba como el hijo de fulano. Simplemente así. Esa era la experiencia de alguien que había terminado convertido en un mendigo por consecuencia de una condición física que tenía. La Biblia no dice si la condición física la sufrió de niño, de adulto, de joven. No, simplemente nos cuenta que él era un hombre ciego que aparentemente alguna vez tuvo vista. Digo eso porque en el momento que habla con Jesús le dice: maestro, haz que recobre. O sea, tú recobras algo que has tenido. O sea que este hombre en algún momento tuvo la vista. Por esas cosas que a veces pasan, enfermedades que suelen venir en un mundo de pecado en el que nos encontramos, este hombre empezó a perder la visión. ¿Quién sabe cuál fue la condición física que lo llevó a eso? O quizás fue un accidente. No nos dice la Biblia cómo fue. Lo que sí nos dice es que este hombre, por consecuencia de su ceguera, termina convirtiéndose en un mendigo. Esto nos dice a nosotros que la familia probablemente lo abandonó, o a lo mejor él pasó o se convirtió en un ciego estando lejos de su casa y su familia nunca se enteró. Digo, no habían redes sociales en aquel entonces, no había tanta comunicación como hay hoy en día. El asunto fue que el hombre terminó convertido en un mendigo, mendigando, viviendo de las sobras de la gente, mendigando un pedazo de pan, mendigando un abrigo, mendigando un poco de cariño también. Él era simplemente un mendigo que estaba en algún rincón de alguna de las calles de la famosa ciudad de Jericó. Pero un día las cosas cambiaron para él. Y cambiaron porque hubo alguien que pasó por allí. Y ese alguien tiene la característica y la capacidad de que cuando llega a una vida, hace en la vida de aquel a quien llega todo nuevo. Y de eso hemos estado hablando esta semana. Cómo este ser llamado Jesús tiene la capacidad de llegar, tocar, provocar, producir cosas extraordinarias de tal manera que todo se hace nuevo. Desde el interior, obviamente,
y también a veces desde el exterior, provocando cosas en nosotros externamente, como el caso de este hombre que le devuelve la vista, o también haciendo que alrededor la tormenta se calme y las cosas cambien. Este Jesús resulta que va camino a una ciudad llamada Jerusalén. Jerusalén también es una palabra que tiene un significado, y la palabra Jerusalén significa ciudad de la paz. Pero antes de ir a Jerusalén, o mientras va a Jerusalén, decide desviarse a propósito, adrede. Lo hace porque quiere. No es que le quedaba de camino y entonces pasó por ahí mientras seguía su camino yendo a Jerusalén. No, se desvió a propósito para llegar a la ciudad de Jericó. Jericó también es una palabra que tiene un significado. Hace poco estuve por aquellos lugares, por Israel, y escuchaba, porque usted puede leer en los comentarios que hacen los arqueólogos y algunos comentadores teólogos, y le dicen lo que significó la ciudad hace mucho, o ese nombre hace muchos años atrás, siglos, milenios, otros dicen, y tratan de encontrar el significado de esa palabra. Hoy por hoy, Jericó significa ciudad del olor, del buen olor, y esa ciudad de Jericó se convertiría en la ciudad del buen olor, porque alguien que pasaría por allí le daría un aroma especial a esa ciudad. Pero mire qué interesante, a mí me gusta, tomando los nombres de los personajes envueltos, mirar un mensaje también que puede haber escondido en esos nombres, o quizás es mi imaginación, no sé, se lo comparto. Porque quien protagoniza esta historia es el magno personaje que se llama Jesús. Y Jesús también es un nombre que tiene una traducción. La expresión Yeshua del hebreo significa Salvador. Ahora mire usted, yo veo el cuadro, me imagino la escena. El Salvador va camino a la ciudad de la paz, la Sión de Dios, la ciudad de Jerusalén, la ciudad grande, que era a la vez un símbolo del cielo. Antes de ir al cielo, porque de paso, cuando llegara a Jerusalén, lo juzgarían, lo condenarían y lo matarían en la cruz. Y después de morir en la cruz resucitaría y se iría al cielo. Así que literalmente antes de irse al cielo, Jesús decide desviarse a la ciudad del buen olor para traer un aroma especial a esa ciudad, un aroma de salvación. Ahora escuche bien, Jesús, el Salvador, se desvía antes de ir a la ciudad de la paz, va, porque eso significa Jerusalén, ciudad de la paz, ciudad del príncipe de la paz, se desvía y va a la ciudad del buen olor para traer su aroma de salvación a la vida de un hombre que ni siquiera nombre tiene, porque es señalado como el hijo de fulano. Y cuando llega a esa ciudad de Jericó con la multitud, como lo describe la Biblia, como lo leímos recién, hay mucha gente a su alrededor y toda esta gente lo alaba, cantan, lo proclaman el hijo de David. Y el hijo de David era una expresión que se usaba cuando se hablaba del Mesías. O sea, a Jesús a esta altura de su ministerio ya se lo está reconociendo como el Mesías. Las multitudes lo aclaman. En medio de aquella multitud, en medio de aquellos gritos, en medio de aquellos cánticos, de aquella algarabía, este hombre mendigo, el que está sentado junto al camino, esperando que la vida pase y llegue la muerte, que para él sería más bendición que seguir viviendo en la angustia en la que vive, está escuchando los gritos de la gente, identifica ese nombre que ha escuchado muchas veces. Digo, porque vivía en las calles y escuchaba lo que pasaba, era ciego pero no sordo. Y como buen mendigo escuchaba las conversaciones, escuchaba lo que la gente decía. Había escuchado de ese Salvador, Jesús, que era capaz de calmar las tempestades, que era capaz de caminar sobre las aguas y hasta incluso capaz de resucitar a los muertos. Y se había dicho también que había sanado a otros ciegos como él. Es más, seguro escuchó el problema que se levantó un día en medio del templo cuando sanó a uno que había nacido ciego. Así que se había podido sanar a uno que había nacido ciego, ¿cuánto más a él, que tenía el deseo de que su vida cambiara? Sea que llegara el descanso de la muerte o algo sucediera de forma especial, que su vida se transformara y pudiera vivir la experiencia de recibir el toque que hace todo nuevo.
Así que ese hombre, cuando escuchó que Jesús estaba por allí, seguro debe haber preguntado, viene en medio de la multitud y a lo mejor alguien le contó, o quizá simplemente escuchando lo intuyó, se dio cuenta. El asunto fue que, dándose cuenta que Jesús pasaba por allí, comienza a llamarlo, a gritar, a clamar. Pero la multitud va pasando por donde él está y nada pasa. Es más, alguien le dice, no insistas, tú eres alguien insignificante, eres un mendigo. ¿Qué pretendes con tu llamado a Jesús? ¿Para qué Él te va a atender? ¿Para qué Él te va a escuchar? ¿Qué tienes tú para darle a Él? Para que Él te preste atención. Claro, así nos manejamos, así funcionamos los seres humanos. Atendemos a alguien cuando ese alguien nos puede dar algún beneficio. Digo, así nos atienden los políticos o los lugares a donde vamos. Siempre nos piden algo para poder darnos algo que nosotros necesitamos. Vivimos en medio de una sociedad que canjea todo el tiempo información, comida por dinero, etc. Ese es nuestro mundo. Y la gente que no conocía bien a Jesús pensaba que Jesús se manejaba igual. Por eso le dicen a este hombre, no, quédate callado, no te va a atender, no tienes nada que ofrecer. ¿Para qué insistes? No vale la pena. Pero este hombre tiene en su interior la convicción de que Jesús es ese Mesías del que él ha escuchado. Y está convencido que si algo necesita él, es que Jesús lo atienda, porque Jesús es el único que puede hacer en su vida todas las cosas nuevas. Por eso insiste, pero a mí me llama la atención que este hombre empieza a gritar, la Biblia dice más fuerte de lo que lo había hecho antes. Pero si somos honestos y lógicos a la vez, nos preguntaríamos, ¿cómo es posible que un hombre que es un mendigo, que incluso probablemente no ha comido bien, que quizá esté famélico o casi famélico, débil, ciego, cómo es posible que haya acallado los gritos de una multitud que está hablando, que está cantando o que está proclamando a Jesús como el Hijo de David? ¿Cómo es posible que este hombre acalle los gritos de una multitud? Y sabes una cosa, cuando te pones a mirar la Biblia con mayor detenimiento, tú te das cuenta que entre todas las facetas diferentes que tiene Jesús, Jesús tiene una faceta muy particular, que Él no ve lo que los hombres ven, tampoco oye lo que los hombres oyen. Digo, un día el Señor le dijo al profeta Samuel, no te dejes llevar por la apariencia de las cosas, porque Dios mira lo que está más allá. Dios mira el corazón, Dios oye el corazón. Y es interesante que Jesús oyó los gritos de este hombre con mayor fuerza que los de la multitud que estaban alrededor de él. Si alguna vez estuviste en medio de una multitud, sabes que es difícil que te escuche el que está al lado tuyo mientras todos gritan. Pero este hombre acalló todos los gritos de esta multitud. ¿Por qué razón? Porque gritó con el corazón, porque gritó con el alma. Y si hay algo que jamás va a pasar desapercibido del oído de Jesús, es cuando clamamos con el alma, cuando clamamos con el corazón, cuando gritamos con nuestro ser sin mover los labios, sin decir palabra, cuando desde nuestro interior surge ese grito de auxilio. Ahí está el Señor. Antes que la palabra toque nuestros labios, ya está Él respondiendo. Porque el Señor Jesús escucha ese clamor. Digo, si a lo mejor está una madre, un padre clamando en esta hora por su hijo, por su hija, los esposos por sus matrimonios, las personas por alguna situación, si hay alguien que está en una necesidad, clamando por algo, quiero que sepas que Jesús está escuchando. Él escucha los clamores, Él escucha tu grito silencioso, Él escucha tu necesidad, Él sabe lo que estás sintiendo y puedes con tranquilidad esperar que Él comience a actuar. Mi amigo, ahí está este hombre que grita más alto que la multitud, tanto que Jesús se para, y cuando Jesús se para, da una orden para que los que están al lado suyo vayan a buscar a este hombre, diciéndole que se acerque porque él está esperándolo. Y entonces estos dos discípulos suyos, me encanta esto también, porque hace mucho tiempo que Jesús viene diciéndole a todos sus discípulos que vayamos por los caminos y por los Jericós de la vida a anunciarle a los Bartimeos que hoy están con necesidad, que vengan a Él, porque Él está esperándolo con los brazos abiertos, porque Jesús sigue esperando el retorno de este mundo pródigo a Él. Sigue buscando, sigue tratando, sigue llegando, sigue tocando, pero a veces la gente no se entera. Por eso tienen que haber
discípulos como estos dos que mandados por él fueron a decirle a Bartimeo. Bueno, quizá tú hoy estés siendo llamado para ser uno de esos discípulos que le anuncia a los que están en los caminos de esta vida esperando algo, que no tienen más nada que esperar, que Jesús es quien los está esperando y que lo que tienen que hacer es venir a los brazos de Jesús para que todo cambie en las experiencias de ellos. El asunto es que estos fueron y lo llaman al hombre y le dicen: mi amigo, no sé cómo hiciste, pero el asunto es que Jesús se detuvo, la multitud también, y Él te está esperando, dice que te levantes y vayas a Él. Yo me lo imagino al hombre, que lo habían acallado, que le habían hecho entender que él no tenía nada que ofrecer a Jesús. Ahora se entera que por fin Jesús lo va a atender. Él quiere presentarse de la mejor manera. Me lo imagino buscando a ver de qué forma puedo estar lo más presentable ante Él. Y me imagino tomando su capa, porque la capa era el tesoro más preciado que tenía un mendigo. Con la capa se trasladaba de un lugar a otro, trasladando sus pertenencias. Su capa era como su casilla rodante. Con ella se cubría de las inclemencias del tiempo, del sol, del mediodía, o de la lluvia, el viento y el rocío de la noche. Así que era lo mejor que tenía. Me lo imagino poniéndose la capa y pensando: ¿será que así me veo mejor? Imagínense al hombre, imagínense el cuadro: pelo largo, barba larga, sucio, apestoso, todo rotoso, queriéndose poner la capa, hasta que alguien le dice: no intentes hacer nada, tienes que ir a Jesús así como estás ahora, sin perder tiempo. Cada minuto, cada segundo que pasas lejos de Jesús es una oportunidad menos que tienes de disfrutar la vida, es un minuto menos de disfrute, es un minuto menos de gozo, es un segundo menos de alegría, es un segundo más en tu ceguera. Así que ¿para qué perder tiempo? Olvídate de todo. Jesús te recibe como estás. Ven a Él como estás. Ve a Él, porque Él te está llamando y Él te está esperando con los brazos abiertos. Y entonces el hombre, entendiendo eso, deja su capa junto al camino, como quien renuncia a lo mejor que tiene, como quien lo deja todo por ir a Jesús. Me gusta esa ilustración. ¿Sabes por qué? Porque así como una capa de mendigo termina siendo todo lo que nosotros dejamos cuando dejamos algo por Jesús. Aquel hombre pudo haber pensado que estaba dejando lo mejor que tenía, pero ¿qué estaba dejando? Una capa sucia, rota, apestosa, añeja, gastada. Como una capa añeja, rota, apestosa y gastada es cualquier cosa que nosotros dejamos cuando pretendemos que dejamos algo por Jesús. El que dejó algo de verdad fue Él. Cuando se entregó por nosotros y dejó el trono, la gloria, la honra, la majestad de los ángeles, dejó el cielo, lo arriesgó todo para venir a salvarnos. Él sí que sabe lo que es arriesgar de verdad. Nosotros no. Por eso este hombre, dejando su capa junto al camino, fue hacia Él y se encontró cara a cara con Él. Jesús lo está mirando. Él no puede ver a Jesús, aunque Jesús está allí. Y entonces Jesús le hace la pregunta clave: ¿qué quieres que haga por ti? El hombre pudo haber pedido dinero, pudo haber pedido una familia, pudo haber pedido buenos médicos, pudo haber pedido enfermeros, pero no. Todo eso lo puede conseguir en cualquier lugar si se esfuerza un poco. Él va a pedirle a Jesús algo imposible, porque se dio cuenta que está enfrente de alguien que es capaz de hacer todo nuevo, alguien que tiene la capacidad de hacer que lo imposible sea posible. Por eso no duda y le dice: Señor, lo que yo te voy a pedir es que hagas que recobre la vista. Tú tienes poder, yo sé, tú eres el Mesías, tú eres el Señor, tú eres el soberano, tú eres el Rey de Reyes, tú eres el Señor de las cosas imposibles, el soberano Dios. Por eso te pido que hagas que recobre la vista, te pido lo imposible. Jesús, sonriendo, le dice, y esta frase es especial: tu fe te ha salvado. ¿Cuál fe? Si el que lo salvó es Él. ¿Cuál es la fe de este hombre? Simplemente la decisión de dejar que Jesús actúe. Y así comienza la experiencia de fe que te lleva a una realidad sobrenatural. Abrir tu corazón, dejar que Jesús actúe. Él se encargará del resto y tú te mantienes caminando a su lado. Tu fe te ha salvado y al instante, dice la Biblia, este hombre recobró la vista, de tal manera que cuando mira para todos lados, Jesús ya se había ido y él no puede hacer otra cosa que no sea ir caminando
detrás de Jesucristo, porque ha descubierto que el verdadero camino, la verdadera vida y la verdad absoluta no es algo, sino alguien, y es a ese alguien a quien él va a seguir, porque su vida ya no es la misma. Jesús en ese toque ha hecho en él todo nuevo. ¿Sabes una cosa? Cuando yo leo esta historia, me termino dando cuenta que no hay mucha diferencia entre nosotros y Bartimeo hoy. Digo, porque Jesús está tan lejos nuestro como a una oración de distancia. O sea, cuando estás empezando a clamar, Él ya llegó y está allí a tu lado atendiéndote. Y te está mirando como miró a Bartimeo. Él te ve a ti, tú no lo puedes ver con estos ojos físicos, pero está allí. O sea que no hay diferencia. Y como dijo con Bartimeo, te puede decir también a ti hoy: hijo, hija, ¿qué quieres que haga por ti? Y Él tiene para ti grandes cosas para hacer. Yo no puedo expresar con exactitud el plan maravilloso que Dios tiene para ti. Lo que sí puedo asegurarte es que es mucho más grande de lo que tú te imaginaste. La experiencia a la que Él te quiere llevar es mucho más interesante de lo que tú alguna vez puedas llegar a calcular. Él tiene planes tan grandes, tan especiales, tan únicos y tan sublimes que será tu privilegio llegar a descubrirlos. Pero te aseguro que son enormes, especiales. Hugo ayer decía, Dios tiene cosas increíbles para ti. Y puede ser que sean increíbles, pero yo te invito a que las creas, porque Dios tiene cosas muy creíbles, porque Él es muy creíble y Él tiene ganas de llevarte a vivir una experiencia sin igual, invitándote a vivir lo inimaginable. ¿Te imaginas lo que sería esa experiencia con Él? Una vez estaba predicando en la ciudad de Portland, en Oregon, antes de ir a trabajar allí. Allí trabajé 9 años, pero en una ocasión me invitaron cuando todavía vivía en Puerto Rico. Fuimos con mi esposa, con otro cantante, amigo de mi esposa, que cantaban juntos en la agrupación Ágape. Los que son de Puerto Rico quizás recuerdan esa agrupación. De paso, pronto se van a volver a juntar. Ágape, si conociste Ágape, escríbelo. Yo soy de la época de Ágape, escuché Ágape, escríbelo ahí. Bueno, la cosa es que José Javier Colón y mi esposa Lourdes Rodríguez, los dos, estábamos los tres juntos predicando en Oregón. Y ese día, primer día de una campaña juvenil en un lugar muy lindo donde había muchos jóvenes, José Javier decidió regalar un disco. Y sacó el nombre de uno de los invitados y el que recibe la invitación para pasar al frente a buscar el CD fue un muchacho llamado Uriel. Él se para, tenía un pantalón jeans un poco gastado y roto en algunas partes, unas botas tejanas, un sombrero, una camisa, y pasa al frente, recibe el disco de parte de José Javier, que lo saluda, se sienta ahí en un rincón, estaba solo, no había nadie a su alrededor y después la gente estaba lleno el lugar, pero por todos lados, pero estaba solito ahí en un rincón. Yo no podía entender por qué, ni tampoco sabía quién era el que lo había invitado. El asunto fue que cuando terminó la conferencia, todo el mundo se empezó a saludar, se empezaron a armar los grupos que suelen armarse siempre de gente que tiene esa afinidad. Y yo veía que este muchacho que se había ganado el disco, Uriel, estaba por allá solito, nadie alrededor. Entonces decidí acercarme, porque me dio pena verlo solo. Cuando me voy acercando, descubrí por qué nadie se acercaba a él. Aparentemente llevaba días sin bañarse y uno cuando se acercaba podía notarlo. Pero igual me acerqué y no reparé en eso, y cuando le di la mano lo abracé. Sentí más aún todavía el impacto de la cercanía con él. Y él me sonrió, nos pusimos a hablar, le pregunté quién lo había invitado. Y él me dice, bueno, en realidad yo trabajo en una gas station, en una gasolinera, en una estación de servicio, no sé cómo le llames tú. Echando gasolina, porque en Oregón tú no te echas la gasolina como en muchos estados. Allí en Oregón tú vas a la estación de servicio de la gasolina y allí te echan la gasolina. Entonces él trabajaba en una gasolinera allí, vivía solo. Él venía de México o vino de México alguna vez. Y resulta que pasó un muchacho que tenía una Biblia allí en el frente, donde está el volante, ahí arriba, en el dash, decimos del carro, del auto. Y este muchacho le preguntó, ¿tú vas a una iglesia?
Y este muchacho que tenía la Biblia, que le estaban echando la gasolina, dice, sí, pronto vamos a tener una conferencia, por si te interesa, y le dio una invitación. Y este muchacho vio la invitación y le llamó la atención y decidió venir, y por eso estaba allí. El muchacho que lo había invitado andaba por allí, pero como no se acordaba que lo había invitado, o sea, por eso estaba solo, sentado en ese rincón. Y por la otra realidad que te mencionaba recién. Resulta que este muchacho vuelve al otro día con las mismas botas, con el mismo pantalón, con la misma camisa, con el mismo sombrero y con el mismo olor. Y otra vez yo veía que la gente no se acercaba. Y ahora fue él el que se me acercó a mí, porque claro, como yo me había acercado a él el día anterior, ahora él me buscó. Y cuando me hablaba, esta vez estaba más cerca y yo sentí algo más. Dentro de los olores, sentí olor a alcohol que salía de su boca. Hablamos. Él me habló de su soledad y de cómo necesitaba que las cosas pudieran cambiar en su vida. Pero yo decía, alguien que quiere un cambio, ¿por qué no empieza cambiándose la ropa? O afeitándose. Pero no se lo dije, obviamente, lo pensé. Terminó la reunión, se fue, yo también. Al otro día se volvió a repetir la escena, llegó otra vez con la misma bota, con el mismo pantalón, con la misma camisa, con la misma barba, con el mismo sombrero y con el mismo olor. Y una de esas noches, para ser más exactos, ya el jueves, se me acerca y me dice, pastor, yo me enteré que este próximo sábado ustedes van a tener un bautismo. Y yo dije, sí. ¿Sabe qué? A mí me gustaría empezar todo nuevo. Y todo de nuevo. Y quiero bautizarme. Y cuando me dijo así bautizarme, lo dijo con tanto sentimiento que salió más olor a alcohol de su boca. Yo no estaba cerca de él. Y yo le dije, pero mi amigo, tú entiendes que esto no es un juego, que esto es tomar una decisión determinante por Cristo. ¿Tú le entiendes a esto? Y entonces me contó su historia. Cuando niño, su abuela lo llevaba a la iglesia. Y era parte de los Boy Scouts de la iglesia. Iba al club de conquistadores, aventureros primero y conquistadores después. A los 14 años se empezó a desviar, se empezó a juntar en el Distrito Federal, en México. Se empezó a juntar con unos muchachos que lo hicieron parte de una pandilla de delincuentes. Obviamente se alejó de la iglesia, se alejó del Señor y empezó a vivir una vida disoluta, muy fuerte. Cayó en situaciones bien complicadas, tanto que lo buscaban para matarlo. Y él decidió abandonar ese mundo y cruzar la frontera para Estados Unidos, diciéndole a Dios, Señor, si tú me acompañas, cuando yo llegue a Estados Unidos, yo enderezo mi vida, busco una iglesia y vuelvo a entregarme a ti. Y después de varias situaciones complejas y complicadas en la frontera, logró cruzar y llegó no solo a California, sino que siguió subiendo hasta el estado de Oregon. Pero llevaba ya más de 10 años allí en Oregon y nunca había buscado al Señor. Por eso ese día cuando vio la Biblia le llamó la atención. Porque ahora estaba otra vez, no envuelto en una pandilla, pero sí en el vicio del alcohol que no podía soltar. Y él me cuenta cómo en soledad cada noche se acordaba en medio de su angustia porque él sabía que estaba mal en su vicio de alcoholismo y que tenía que dejarlo, pero no sabía cómo. Hasta ese día que llegó este muchacho con la Biblia y lo vio y vio un brillo de luz, de esperanza. Y por eso estaba allí. Pero igual seguía luchando con esa condición y yo le dije, pero entonces, a ver, si tú quieres entregarte a Cristo, tú entiendes que tienes que cambiar. Y él me dice, pastor,
¿Pero acaso no fue usted el que dijo que tengo que ir a Jesús como estoy? ¿Acaso usted no me dijo que yo me entregue a Cristo como estoy? Y me dio una bofetada espiritual. Porque muchas veces nosotros predicamos con la boca, pero al final queremos hacer las cosas diferentes en la práctica. La teoría puede ser muy bonita, pero con Cristo no es teoría. Si decimos que Jesús está vivo, que es real y que Él llama a los corazones para que vengan a Él como están, entonces ¿por qué después les ponemos trabas a la gente? Todo eso me vino a la mente y yo me sacudí. Y él me dijo: pastor, por favor, no me dijo usted que puedo venir a Jesús como estoy. ¿Qué le voy a decir? Yo le dije: bueno, tienes razón. Él te está llamando. Yo siento que sí, pastor. Este sábado me voy a bautizar. Era jueves cuando él me está diciendo eso. Y yo le digo: bueno, yo te espero mañana acá a la noche. Y él me dice: no, mañana no puedo. ¿Por qué? ¿Tienes un compromiso? Sí, tengo que trabajar. ¿Mañana a la noche? Sí, mañana viernes de noche. ¿Pero acaso no me dijiste que tú fuiste a la iglesia cuando eras chiquito? ¿Que fuiste adventista? Sí, sí. ¿Pero es que acaso no sabes que el día de reposo es el sábado y que comienza la puesta del sol del viernes? Sí. ¿Y entonces cómo me dices a mí que te vas a venir a bautizar el sábado y te vas a trabajar el viernes? Yo no te entiendo. Y me dice: pastor, confíe en el Señor. Yo me quiero entregar a Él para que Él se encargue de mí. ¿Acaso no es eso lo que usted nos estuvo predicando toda esta semana? ¡Pum! Otro bofetazo más. Y yo dije: bueno, si el Señor te está llamando. Efectivamente, el viernes no llegó. Y el sábado teníamos cerca de 50 muchachos listos para bautizarse. Allí en la iglesia americana de Gladstone, pegadito a Portland, donde hoy, a la vuelta de ese lugar, hoy están las oficinas de la conferencia de Oregón. Y yo me puse a mirar a todas las personas allí y dije: no llegó. Porque no vi a nadie con sombrero. Y te digo, yo sentía así como relajado. No llegó. Era simplemente una ilusión. Pero de momento una persona que está ahí entre la gente se para, me saluda así. ¡Hey! Brother, me dice. Claro, ya éramos amigos. Era él. Yo lo miro bien y digo: ¿Uriel? Afeitado, bañado, con la camisa nueva, pantalón limpio. Me fui a abrazarlo para estar más cerca y ver un poco más. Cuando lo abrazo hago, y él me dice: pastor, desde el jueves de noche que hablamos, no he vuelto a tomar. Y estoy convencido que Jesús me va a sacar completamente de allí, porque lo está haciendo. ¿No le dije que confíe? Y yo dije: bueno, pero ¿y cómo vas a hacer con tu trabajo? Déjeselo al Señor, pastor. ¿Acaso usted no predicó que Jesús está vivo y que Él se encarga de sus hijos? Sí. Confíe, pastor. ¡Pum! Otro golpe más. Lo bauticé, yo mismo lo bauticé ese día. Nos alegramos, terminamos la fiesta, todo el mundo se fue. Al otro día, domingo, yo iba a otra ciudad llamada Independence, que queda como a una hora y pico más o menos de ese lugar, a empezar un grupo que había allí. El pastor Ramón Canals, que era el coordinador, estaba empezando una nueva iglesia allí y quería dar una campaña, y yo fui allí y estuvimos durante toda la semana predicando. Y el sábado de mañana, cuando ya estábamos por terminar, a la tarde terminábamos con bautismos en un río, pero ese sábado de mañana, cuando ya estaba listo para subir a la plataforma para ir a predicar, de momento veo 4 muchachos que vienen con maletín, saco y corbata, los más acicalados. Y yo digo: ¿serán colportores? ¿Quién serán que están entrando ahí a la iglesia? Y de momento uno se me acerca y me dice: brother. Y yo lo miro y digo: Uriel, ¿eres tú? Sí, pastor, acá estoy. Óyeme, qué bien, ¿cómo te ha ido? Y me dice: pastor, ¿no le dije que Dios iba a obrar? ¿Por qué? Cuéntame. Bueno, durante la semana después que se bautizó, el domingo, el lunes, él trabajaba en una gas station de unos árabes. Como al lunes, martes, el dueño de la gasolinera, de la gas station, lo llama y le dice: Uriel, ven a mi oficina.
y se sienta con el hombre y dice: mira, ¿qué te ha pasado? Hay algo raro en ti. ¿Qué? ¿Qué? Dice él. Bueno, veo que te bañas todos los días, te afeitas, no hueles a alcohol. ¿Qué te pasó? Y Uriel le dice: lo que pasa es que me entregué a Jesús. Ahora le sirvo al Señor. Oh, pero qué bien, te felicito, le dijo el árabe. ¿En qué te puedo ayudar? Porque si eso te hace bien, yo quiero apoyarte. ¿En qué te puedo ayudar? Y Uriel dice: esta es la mía. El Señor se iba a encargar. Yo necesito que usted me dé libre desde el viernes a las 3 de la tarde hasta el domingo por la mañana. Si quiere, el domingo le trabajo, pero todo el sábado y desde el viernes a las 3 de la tarde lo necesito libre. ¿Por qué? Porque yo entendí que el día sábado es el día de reposo y entonces yo lo quiero guardar, como dice la palabra, de puesta del sol a puesta del sol. ¿Te hiciste judío? No. Es que la Biblia lo dice en Génesis capítulo 2, versos 1 al 3, y después hay muchos más pasajes, le dice él. Y el árabe le dijo: bueno, no me prediques. Solamente si eso te ayuda, si eso te sirve, cuenta con eso. Si eso te va a hacer mejor. Porque si tú eres mejor persona, vas a ser mejor empleado, vas a servir mejor. Y yo me alegro mucho por ti. Y me dice Uriel: ¿vio? Ni carta necesité, ni que nadie vaya a hablar por mí. El Señor mismo se encargó, pastor. Y yo le dije: me alegro mucho lo que el Señor está haciendo en tu vida, Uriel. Y él me dice: pero eso no es todo, pastor. Porque yo estoy seguro, como usted predicó, que Dios tiene más cosas para mí. Los días pasaron, las semanas y los meses. Yo me volví a Puerto Rico. Y un día el pastor Roger Hernández, que ustedes conocen, siendo pastor de una de las iglesias de aquella área, en aquel entonces, en la iglesia de Hillsboro, me invita a predicar. Cuando llego a predicar, el sábado, el pastor Roger me dice: vente a mi oficina pastoral. Quiero que te sientes allí y esperes al director de diácono, que va a venir a indicarte cuándo es que tienes que pasar a la plataforma. Él va a estar a tu disposición si necesitas agua, si necesitas alguna cosa, si tienes que pasar algún slide en tu presentación, lo que sea. El director de diácono, que ya va a venir, él va a ser el que te va a ayudar con todo eso. Yo decía: pero ¿por qué tengo que esperar al director de diácono? ¿Por qué no voy yo directamente al sonido? O el mismo pastor me lo dice. Pero el pastor insistió: no, te quedas acá y me esperas acá. Esa iglesia de Hillsboro tenía 2 turnos con 450, 500 personas cada turno. Casi 1000 personas habían en esa iglesia. Y el director de diácono iba a venir a hablar conmigo. Entonces me quedé ahí sentado, cuando de momento se abre la puerta y escucho: ¡hey! ¿Qué hubo, pastor? Mexicano el hombre. ¿Qué hubo? Y yo lo miro y digo: ¡hey! ¿Quién? ¡Uriel! ¿Eres tú? Y él viene y me abraza, me dice: sí, pastor, soy el director de diáconos de esta iglesia. 2 años habían pasado desde que se bautizó. Y estaba allí ahora como director de diáconos de esa congregación enorme. Y me dice: yo estoy aquí no solo para servirlo, pastor, para ayudarle en todo lo que necesite. Y para recordarle que hay un Dios que tiene poder, que es capaz de hacer todo nuevo. Mi amigo, esta historia tampoco me la contaron, ¿eh? Yo mismo la viví, yo vi lo que Dios hizo en la vida de Uriel. Después, lo último que supe de él es que él se había ido a México de nuevo porque quería irse a estudiar teología para servir al Señor. Si lo hizo o no lo hizo, si lo logró o no lo logró, no sé. Lo que sí sé es que hay un Dios poderoso que es capaz de hacer que en nuestra vida todo sea nuevo. Podemos ser los menos escuchados en nuestro círculo, podemos ser insignificantes para muchos, podemos ser invisibles para otros, podemos estar en un rincón esperando que la vida pase sin saber por qué ni para qué, hasta el día en que llega Jesús y Él nos hace entender que para Él no somos insignificantes, que no somos invisibles, que Él nos ve, que Él nos escucha, que Él está allí, que Él tiene un plan. Y cuando Él toca nuestra vida, comienza el plan, porque empieza todo nuevo en nuestra existencia. Y Él comienza a ser el centro y el Señor de nuestra vida. Y allí encontramos el propósito por el cual estamos en esta tierra, que no es otro sino vivir con Él, andar en Él y prepararnos para vivir a su lado por el resto de la eternidad. Ojalá tú te atrevas a darle una oportunidad en tu vida como lo hizo Uriel.
Si esta noche entre los presentes que están mirando hay alguien que quisiera dar un paso de fe como lo hizo Uriel y decir: Señor, yo quiero ir a ti así como estoy, me entrego a ti como estoy. Si hay alguien que todavía no ha dado ese paso de ser bautizado, el bautismo es símbolo de aceptar a Cristo, es símbolo de limpieza, es símbolo de perdón, tiene tantas cosas lindas que si quieres seguir a Jesús, los primeros pasos que tienes que dar es el símbolo de venir a Él como estás. Entonces, si todavía no has dado ese paso y te gustaría hacerlo, quiero que sepas que este sábado va a haber un bautismo aquí en la iglesia de Forest City y tú puedes anotarte en la lista de los que van a ser bautizados. Mucha gente va a ser bautizada este sábado y tú también puedes serlo. Pero también, si no estás aquí y estás en otro lugar y quieres dar este paso, solo escríbelo. Nosotros te vamos a contactar para hacer todas las cosas que sean necesarias para que tu deseo se pueda cumplir y tú puedas quedar completamente en las manos del Señor, dando este paso del bautismo, uniéndote a Él y uniéndote a su santa iglesia. Si quieres entregarle una oración especial al Señor, que hoy te pregunta qué quieres que haga por ti, entonces escribe allí tu petición. O si no, simplemente pon: tengo una petición especial, Señor, que tú conoces. Y escríbelo allí, dejando esa necesidad en las manos de aquel que es capaz de hacer todo nuevo por ti. Yo voy a orar por las decisiones y por las peticiones. Señor, en el nombre de Jesús, en esta hora, presento ante ti las decisiones que se están tomando de aquellos que quieren iniciar una experiencia contigo, que hoy abren el corazón y se entregan a ti, reconociendo su necesidad, reconociendo que tú eres soberano, confiados en que tú puedes hacer todo nuevo en ellos también. Padre del cielo, Padre bendito, toca esas vidas, trae perdón. Yo sé que tú los aceptas como están, pero los amas tanto que no los dejas igual. Los vas transformando para tu gloria y honra. Pones tu sello en ellos y los presentas como trofeos del Evangelio. Bendícelos, guárdalos. Los que han decidido bautizarse este sábado, los que están decidiendo ahora unirse a ese grupo aquí en Forest City, o los que se deciden hacerlo en otras partes de este mundo, que lo puedan escribir allí, Señor, para que los podamos contactar y ayudarles a que puedan dar este paso cuanto antes. Porque es indispensable para iniciar esta relación contigo. Nacer del agua y del Espíritu, confesarte públicamente, concretar el deseo, no quedarnos solamente con la idea y la teoría de lo que sería, sino llevar a la práctica. Por eso el Señor nos dejó el bautismo, como una experiencia práctica de aceptarlo. Por eso, Señor, bendice a esas personas que están tomando esa decisión. Y a los que han escrito algún pedido específico, atiéndelo. Y a los que han escrito que tienen una necesidad que tú conoces, Padre, dales la certeza de que también estás escuchando, atendiendo y respondiendo ya a esa oración. Los entrego en tus manos y te agradezco una vez más porque tú eres capaz de hacer en nosotros todo nuevo. Oramos en el nombre que está sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Nos vemos mañana una vez más aquí presencial a las 7 de la noche aquí en la iglesia de Forest City. Y a los que no están cerca, pues nos conectamos otra vez a través de Facebook y de YouTube. Dios te bendiga. Nos vemos mañana. Que el Señor te acompañe hoy, mañana y siempre.